Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy María Ángeles Marí, secretaria general de PIMEF, y vamos a dar inicio a la última mesa de este 7º Congreso de Viviendas Turísticas de Ibiza. Ante todo, sobre todo, agradecer, como no puede ser de otra manera, a todas las entidades, socios y todos aquellos colaboradores que han hecho posible que se pueda llevar a cabo este 7º Congreso este año de forma presencial, ya que el año pasado tuvo que ser por motivos que todos ya conocemos y por motivo de COVID, pues vía streaming. Entonces, sobre todo, con esa ilusión y ganas de volverlo a hacerlo presencial. Vamos a empezar lo que es la última mesa. Siempre cuando se planifica o se organiza el Congreso y se definen un poco las temáticas, además de hablar pues las temáticas que estén a la orden del día en ese momento, en el momento de la planificación del Congreso, siempre intentamos tener una mesa para hablar de fiscalidad. Entonces, aquí tengo a mis compañeros que ahora presentaré, que sobre todo nos gusta hablar, pues cuando ha habido novedades, de hablar de esas novedades, pero sobre todo hacer ese refrescamiento, esa actualización o volver a hablar de aquellas cuestiones que, si bien seguramente los que venís anualmente, muchos de los temas ya lo hemos hablado, pero consideramos que es de especial interés volver a recordar y sobre todo si ha habido alguna novedad, algún cambio legislativo, cambio de criterio además, pues bueno, aquí tenemos a nuestros ponentes que siempre nos ponen a la orden del día. La idea es que esta mesa tenga una duración aproximadamente de 1 hora. Si nos da tiempo, acabaremos pues, con unos minutos, como hemos hecho con las anteriores, para hacer todas esas cuestiones o casos particulares que muchas veces son los claros ejemplos de cosas para ejemplificar cómo se aplica la ley. Pero bueno, sí que queríamos sobre todo tratar lo que sería, tal y como se llama esta mesa, los deberes fiscales en la comercialización de las viviendas turísticas y sobre todo las posibilidades de ahorro de fiscal. Conmigo me acompañan dos profesionales que muchos ya los conoceréis porque además ya nos han acompañado en otras ediciones del Congreso de Viviendas Turísticas. Tenemos a mi lado pues, a Vicente Arbona, que es funcionario de carrera del Cuerpo Técnico de la Hacienda y anterior administrador de la Agencia Tributaria de Ibiza y de Formentera, profesor de UIB y sobre todo un gran profesor y conferenciante y que bueno, tampoco no hay que presentar mucho porque todos o la gran mayoría de la gente de la isla de Ibiza pues lo conocemos. Y luego también conmigo pues nos acompaña un año más y además muy contentos Rocío Garnacho. Es profesora de la UIB, es fiscalista con una experiencia de más de 15 años, es licenciada en Derecho, además de Administración y Dirección de Empresas, y profesora del Departamento de Derecho Privado de la UIB, además de muchísimos también títulos y certificaciones que, como no os quiero aburrir, pero que además dispone. Y sobre todo, pues una gran profesional con muchísima experiencia. La idea, sobre todo, como os he comentado, es analizar los diferentes aspectos relevantes en cuanto a los deberes fiscales. Hablaremos un poco de IVA, IRPF, modelo 170, 179, y aquí sí que doy la palabra que empezará con su temática a Vicente Arbona. Muy bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a la ABAT por una vez más la invitación al 7º ya Congreso de Viviendas Turístico-Vacacionales. Y la verdad es que a estas alturas ya de un 7º Congreso hablar de la fiscalidad de la vivienda vacacional, pues repetir todo el entramado de lo que es la fiscalidad de la vivienda vacacional sería un poco redundante, porque yo creo que en Ibiza particularmente hemos sido pioneros en cuanto a lo que es la determinación de la fiscalidad de esta modalidad de arrendamiento. Recuerdo que la primera vez que en Ibiza empezamos a hablar de fiscalidad del arrendamiento vacacional, yo creo que fue en el año 2013 que Roberto me llamó y me propuso dar una ponencia en el Diario de Ibiza sobre la fiscalidad del arrendamiento vacacional. Era un fenómeno, la verdad, que para mí era bastante desconocido. Empecé a indagar y vi dos particularidades. En primer lugar,
que la normativa reguladora de este tipo de arrendamiento vacacional es muy escasa, es prácticamente un artículo de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido que nos dice lo que es un servicio complementario propio de la industria hotelera. Y, en segundo lugar, que en torno a este concepto de servicio complementario propio de la industria hotelera gira toda la fiscalidad del arrendamiento vacacional. Es decir, el hecho de que el arrendador, cuando llegan sus clientes, acompañe la estancia de la prestación de unos servicios complementarios propios de la industria hotelera, como es la limpieza durante la estancia, el hecho de que les preste servicios de lavandería, recepción permanente, el hecho de que les dé comida, desayuno, etcétera, pues va a marcar si la tributación del arrendamiento vacacional va a ser realizada como un empresario o, por el contrario, si no presta estos servicios durante la estancia, pues va a ser un mero arrendador sin tener la condición de empresario. A partir de aquí, yo creo que esta circunstancia todos la conocemos. El IVA también, el hecho de que se presten servicios complementarios va a hacer que el cliente vaya a tener que soportar un 10% en el servicio que recibe, porque es una prestación de servicios sujeta al impuesto. Por el contrario, si al cliente no le prestamos estos servicios durante la estancia, sino lo que hacemos es, cuando el cliente abandona la estancia, pues limpiamos, etcétera, cambiamos ropa, entonces pues no va a tener que soportar este impuesto, el impuesto sobre el valor añadido. Además de lo que he comentado, la tributación en el impuesto directo, en el impuesto sobre las rentas personas físicas, en el sentido de que en el caso de que preste servicios se le va a tratar fiscalmente como un empresario, y si no presta estos servicios, pues no se le va a tratar fiscalmente como un empresario, sino como un arrendador de una vivienda ordinaria con las particularidades de tributación en un caso y en el otro caso. Esto un poco como introducción, porque creo que todo esto ya lo tenemos bastante asumido, bastante estudiado, bastante consolidado en general en el arrendamiento vacacional. Y a partir de aquí, la gran dificultad muchas veces de calificar correctamente la tributación en un supuesto dado, por lo que comentaba, porque verdaderamente la normativa es muy parca y ha sido básicamente un organismo, que es la Dirección General de Tributos, que es el organismo que interpreta la normativa tributaria, el que a través de numerosas consultas pues nos ha ido un poco marcando cuáles son las distintas pautas de tributación. Este es el contexto general, pero a partir de aquí nos encontramos con el día a día. La casuística es bastante amplia, particularmente en Ibiza. La casuística que tenemos es múltiple, no hay una estandarización de situaciones, y a partir de aquí, en la práctica diaria, tenemos que aplicar esa normativa que tenemos y esa doctrina de la Dirección General de Tributos a el caso concreto con el que nos estamos enfrentando, sobre todo cuando la Administración tributaria pues efectúa la comprobación de la situación del contribuyente. A partir de aquí, pues lo que voy a intentar transmitir, para ser un poco novedosos en el Congreso y que no repitamos siempre, pues digamos, los parámetros de tributación esenciales, pues lo que voy a ver es plantear una serie de situaciones, una serie de escenarios para que se vea cómo los estamos tratando en la práctica habitual de las comprobaciones que estamos haciendo del arrendamiento vacacional. ¿Será correcto o no será correcto? Los tribunales ya han empezado a emitir sentencias de casos que han generado conflicto, han generado litigiosidad y han llegado a los tribunales, y vamos a intentar poner de manifiesto algunos de estos escenarios. Vale, el primer caso que quería plantear es el caso de la solicitud de devolución de IVA cuando el arrendador vacacional pues ha hecho unas obras para acondicionar la vivienda o incluso ha promovido la construcción de la vivienda, tiene la intención de arrendar prestando servicios complementarios, por lo tanto, cuando lleguen sus clientes, pues los clientes van a tener que pagar el 10% de IVA, y ese hecho de que su prestación de servicios de arrendamiento esté sujeta y no esté exenta, tribute por IVA, le da derecho a deducirse las cuotas de IVA soportadas. Y puede ocurrir que el IVA soportado en ese proceso de construcción, de adecuación de la vivienda, supere a las cuotas que ha repercutido sus clientes por la prestación de sus servicios. Y entonces la normativa de IVA regula el derecho
que tiene este empresario, porque es un empresario, al prestar estos servicios complementarios, tiene el derecho a solicitar la devolución del exceso de IVA soportado sobre el IVA repercutido. A partir de aquí nos encontramos con situaciones, como les indicaba, múltiples. Un primer escenario sería muy característico en Ibiza, no muy redundante, pero sí muy característico en Ibiza. Nos encontramos con una vivienda de alto coste. Cuando hablamos de alto coste, es alto coste, es decir, la construcción de la vivienda ha supuesto un desembolso muy importante por parte de su propietario. El socio de la sociedad promotora de la vivienda es no residente. Después de finalizada la construcción, la alquilaba durante 54 días. Cuando venían sus clientes, acreditaba que prestaba servicios complementarios propios de la industria hotelera, es decir, que les prestaba servicios de comida, les prestaba servicios de limpieza, recepción continuada. Esto quedaba acreditado en el expediente y deducía el 100% de las cuotas de IVA que había soportado en el proceso de construcción de la vivienda. Y nos pedía la devolución del exceso de IVA soportado sobre el IVA repercutido. Cuando se analizó el expediente, veíamos que concurrían una serie de circunstancias. En primer lugar, había una desproporción entre, digamos, la elevadísima inversión que efectuaba en la vivienda respecto de los días que durante el año la alquilaba, apenas eran 54 días. Además, tenía unos importantísimos, elevadísimos gastos de mantenimiento. No solo era curioso en el periodo en que verdaderamente la alquilaba, sino en aquellos periodos en que no estaba en alquiler, es decir, los restantes días del año. Tenía una contratación de trabajadores fijos durante todo el año y a jornada completa. Se prestaban por estos trabajadores servicios de limpieza diaria, aún no estando clientes en la vivienda. Los consumos de luz y agua eran casi más elevados en los periodos de no alquiler que en los periodos de alquiler, y además se aportaban también facturas en las cuales pues, se compraban comida, se compraba bebida, se hacían servicios de lavandería en periodos de tiempo en que la vivienda pues, no estaba en esos 54 días de arrendamiento. A partir de estas circunstancias, no se le negó la cualidad de empresario a esta sociedad. Se dijo, usted es una sociedad empresaria, efectúa arrendamiento con servicios complementarios, efectivamente repercute el 10% a sus clientes, pero, dadas las circunstancias que concurren en el expediente, también se pone de manifiesto que el socio ha hecho una utilización privativa del inmueble para finalidades particulares. En estos casos, la normativa de IVA prohíbe que se deduzca el IVA soportado cuando el bien se destina a la satisfacción de necesidades privadas y, por lo tanto, ese IVA soportado no es deducible. Realmente, la solución que se dio en el expediente es que se llegó a entender que se permitía la deducción del IVA soportado efectuando un prorrateo en función de los días que efectivamente se utilizaba para alquiler a terceros, y esos días generaban una deducción de IVA soportado, y los días en los cuales se presumía una utilización privativa del inmueble, pues esos días decaía la deducibilidad del IVA soportado. Bien, la cuestión devino litigiosa. El contribuyente alegaba que para deducir el IVA soportado no era necesario que efectivamente la vivienda estuviera alquilada permanentemente a terceros, y el tema llega al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que en una sentencia de marzo del 2021 efectivamente reconoce que la liquidación que había hecho la Administración era correcta, en el sentido de que entendía que durante el periodo de tiempo en que la vivienda estaba a disposición del socio, aunque no estuviera permanentemente en dicha vivienda, pero la tuviera a su disposición porque era un no residente, en este caso la parte de IVA soportado proporcional en función de días correspondiente no tenía la cualidad de deducible. El enfoque yo creo que fue excesivamente benévolo, el que hicimos por parte de la Administración. Realmente, si hubiéramos interpretado literalmente la norma,
no cabría derecho a deducir absolutamente nada, porque cuando haces una utilización privativa, aunque sea por un solo día, entonces pierdes total y absolutamente el derecho a deducir. El tratamiento fue favorable porque se le permitió deducir la parte proporcional del IVA de 54 días, y el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares pues, confirmó el criterio que se había sustentado en la comprobación que había hecho la inspección, en este caso, de esta solicitud de devolución de IVA. Normalmente Ibiza tiene una particularidad que solicitudes de devolución de IVA de importes altos son frecuentes porque todos conocemos la tipología de obras que se están realizando en la isla, intentando hacer una afectación al arrendamiento vacacional e intentando obtener que se les devuelva el IVA. Eso es así, no hay ningún inconveniente, el promotor de la vivienda tiene la cualidad de empresario, pero verdaderamente tenemos que tener unos parámetros lógicos, unos parámetros racionales de posibilidad de deducir el IVA. Este era un caso, ¿no? Por otra parte, nos encontramos con otro escenario distinto en el cual también se pretendía la deducción del IVA soportado. En este caso, el escenario era distinto, era una persona física, no era una sociedad, en el cual tenía una vivienda vacacional. Tenía una vivienda vacacional y la arrendaba a sus clientes prestando servicios complementarios propios de la industria hotelera. Es decir, que cuando los clientes iban, pues disfrutaban de limpieza, cambio de ropa de cama, etcétera. Y el propietario en este caso, pues igual que ocurría con la sociedad en el caso anterior, deducía el 100% de las cuotas de IVA soportadas. Bien, aquí la liquidación que se le practicó cuando se le comprobó la devolución que solicitaba seguía un criterio igual que el de caso anterior, es decir, se entendió que en aquellos meses en que la vivienda no estaba expuesta a arrendamiento vacacional o no se alquilaba efectivamente, pues en esos meses la parte proporcional no generaba el derecho de deducción. Es decir, en este caso pues eran los meses de enero, febrero, abril, noviembre y diciembre en los que no había alquiler, pues se eliminó el 42%, la parte proporcional del año, de las cuotas soportadas que había deducido el contribuyente. La cuestión devino en litigiosa, nuevamente. El contribuyente fue al Tribunal Económico Administrativo, el Tribunal Económico Administrativo no le dio la razón y presentó recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que dicta sentencia en febrero del 2020. Y aquí el análisis lo he puesto un poco en contraposición al caso anterior para que se vea cómo resuelve aquí el tribunal el caso de forma totalmente distinta. El tribunal hace el siguiente análisis y acepta las alegaciones del contribuyente. ¿En qué sentido? En primer lugar, que la no existencia de ingresos en estos meses, pues no es necesariamente un hecho de que suponga que en esos meses en cuales no hay facturación, pues no se esté haciendo una utilización privativa. Esa es la primera conclusión a la que llega. Es decir, el hecho que yo la tenga vacía, pues no es porque la esté utilizando, sino que es porque la estacionalidad que tenemos en las Islas Baleares, pues en esos meses supone que no tenga clientes. Además, había aquí un hecho que yo creo que es importante, y es que el contribuyente consiguió acreditar que la vivienda estaba ofertada en canales turísticos, en canales de intermediación durante todo el año. Es decir, esa predisposición a alquilar existía. Otra cosa es que pues por la estacionalidad no se consiguieran clientes. Además, en este caso no ocurría como la sociedad del socio no residente, sino que esta persona física pues disponía de otra vivienda en la cual residía y en la cual residía habitualmente, es decir, que no tenía esta vivienda exclusivamente para vivir, no tenía la vivienda vacacional exclusivamente para vivir, sino que tenía otra vivienda en la cual residía, y además probaba que los consumos, suministros, tanto de agua como de luz, eran regulares en esa otra vivienda y por lo tanto acreditaba que había una ocupación permanente en la otra vivienda.
Aquí la conclusión a la que llega el Tribunal Superior de Justicia es totalmente distinta del caso anterior, analiza los hechos que concurren en el expediente y le da la razón al contribuyente, es decir, le califica como empresario a efectos de IVA, pero le califica como empresario de efectos de IVA de forma plena, sin que la Administración tenga la posibilidad de hacer el prorrateo de no deducibilidad de IVA durante aquellos meses en que la vivienda está vacía. ¿De acuerdo? Este es el segundo escenario que quiere plantear. Y en relación a este segundo escenario, esta persona física que tiene una vivienda en la cual reside, tiene otra vivienda que alquila y no utiliza para finalidades particulares, está acreditado, es decir, que los meses o los días que no alquila, pues la tiene en disposición de alquiler, si bien no consigue alquilarla, pero en ningún caso hace utilización privativa. Aquí hemos visto el tratamiento que finalmente habría que darle en el IVA. En el IVA habría que dejarle deducir el 100% de las cuotas soportadas de todo el año, no solo de los meses exclusivos en los cuales hay arrendamiento. Este es el tratamiento en IVA. Pero claro, esta persona física, además de su tributación en el impuesto sobre el valor añadido, pues también tiene que tener tributación en el impuesto sobre las rentas personas físicas. La sentencia no trata la fiscalidad en el IRPF, no lo trata, pero trata la fiscalidad en el IVA de la regularización que se le hizo. Pero podemos extraer de esta sentencia alguna conclusión respecto a la fiscalidad de esta persona en su impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pues en el impuesto sobre la renta de personas físicas, esta vivienda vacacional que tiene esta persona física, que acredita perfectamente que no utiliza de forma privada, porque si hiciera utilización privativa en los meses en que no alquila, el escenario sería distinto, luego lo comentaré un poquito más adelante, sino que está en plena disposición de alquiler, se alquile o no se alquile, es un empresario a efectos de IVA, no es un arrendador. Si es un empresario a efectos de IVA, la deducibilidad de gastos es muy distinta a que si solo es un arrendador. Acordaros que esta persona presta servicios complementarios propios de la industria hotelera. Eso es lo que le califica como empresario verdaderamente. Lo califica como empresario y nos planteamos, ¿puede deducir los gastos de esta vivienda en aquellos meses en que no existe arrendamiento, en aquellos meses en los que no existe alquiler? De la conclusión a la que llega el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares es que este es un empresario a efectos de IVA y en congruencia tiene que ser un empresario a efectos de IRPF durante todo el ejercicio, no solo durante 7 de los 12 meses. Por lo tanto, al prestar servicios complementarios propiedad de industria hotelera, cuestión que califica a esta persona como empresario, la vivienda vacacional se califica como un bien afecto a actividad económica y la deducibilidad de sus gastos es plena durante la totalidad del año. ¿De acuerdo? No solo en aquellos meses en que estrictamente está alquilada. Si por el contrario no prestara servicios complementarios, cuando van sus clientes, disfrutan de la estancia, se van sus clientes, él limpia, vuelven los siguientes clientes. Si no prestara servicios complementarios, entonces el tratamiento sería distinto, ya lo sabemos todos. En estos casos es un arrendador. En renta, en el impuesto sobre la renta de personas físicas, los rendimientos que obtiene esta persona se califican como rendimientos del capital inmobiliario, no como rendimientos de actividades económicas. La calificación distinta es muy trascendente, porque la deducibilidad de gastos, así como cuando es empresario, no viene mermada, no viene reducida por el tiempo que está alquilada la vivienda, sino que los gastos correspondientes a los periodos de tiempo en que no hay alquiler sí que cabe la deducción. Cuando lo calificamos como arrendador, la deducibilidad de gastos viene exclusivamente limitada al periodo de tiempo en que el inmueble está alquilado. Por lo tanto, si no prestara servicios complementarios, este señor que alquila 7 meses, los gastos que podría deducir serían los proporcionales a esos 7 meses de alquiler. Imaginaros el IBI como impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre bienes inmuebles, si soy empresario, primera situación que describíamos, podríamos deducir el 100% del impuesto sobre bienes inmuebles. Si no prestamos servicios complementarios, la deducibilidad de ese gasto impuesto sobre bienes inmuebles, al ser arrendador, al ser un capital inmobiliario en mi renta, solo puedo deducir 7/12 partes del impuesto sobre bienes inmuebles. Otra cuestión que ha sido bastante debatida es
si el hecho de que mi vivienda vacacional esté inscrita en el registro turístico vacacional correspondiente del Consell ya me convierte en empresario, o, por el contrario, independientemente de que tenga hecha, esta fue una de las primeras cuestiones que nos planteamos en aquella primera sesión en el diario de Ibiza, es decir, porque se podría pensar, yo ya he inscrito la vivienda vacacional en el registro turístico vacacional del Consell, y una vez que la tengo inscrita, a partir de ahí mis prestaciones de servicio, soy empresario, mis prestaciones de servicio van con IVA y por lo tanto puedo deducir la totalidad de los gastos. O, si por el contrario, la normativa fiscal me exige un plus de que no solo la tenga inscrita en el registro turístico vacacional, sino que además, cuando viene el cliente, yo le preste servicios complementarios propios de la industria hotelera. Y si no se los presto, entonces no soy empresario, no hay IVA, soy un mero arrendador. ¿De acuerdo? La cuestión ha sido bastante debatida. Ha llegado la cuestión al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo en 2 sentencias ha dejado claro que el hecho de que tengamos la vivienda turístico vacacional, en este caso eran 2 casas rurales, una en Andalucía y otra me parece que era en Asturias, la segunda, estaban inscritas en el registro turístico vacacional de la Consejería de Turismo correspondiente, pero no se acreditaba la prestación de servicios complementarios. El Tribunal Supremo, la conclusión que llega es, si no, por mucha inscripción turístico vacacional que se haga, si no se prestan servicios complementarios, el servicio va sin IVA, ¿de acuerdo? Va exento de IVA y eres un arrendador, tienes los gastos limitados al periodo de tiempo en que efectivamente alquilas y no puedes deducir la totalidad de gastos. La verdad es que uno de los núcleos principales de la tributación del arrendamiento vacacional, por lo tanto, estriba en la difícil prueba de que estoy prestando servicios complementarios propios de la industria hotelera, porque son servicios que tienen una particularidad determinada, y es que deben de prestarse durante la estancia. Yo puedo limpiar, pero si no acredito que limpio durante la estancia, no estoy prestando un servicio complementario propio de la industria hotelera. La prueba, en muchas ocasiones, es difícil. Difícil porque hay arrendadores vacacionales que la limpieza la hacen ellos, no exteriorizan la prestación del servicio de limpieza a un tercero. Y en esos casos, ¿cómo puedo probar yo que estoy prestando servicios complementarios? Pues los medios de prueba tienen que ser, no hay un medio de prueba único, hay que hacer una acumulación de medios probatorios. ¿En qué sentido? Pues tendré que darme de alta si presto esos servicios complementarios en el censo de empresarios, darme de alta en el IAE, en el epígrafe de alojamientos turísticos extrahoteleros. Los contratos que firme con los clientes tiene que quedar muy claro que asumo la obligación de prestar esos servicios complementarios durante la estancia. ¿De acuerdo? Tengo que obligarme frente al cliente. No puede constar una cláusula en la que estipule que el servicio se lo voy a prestar a demanda. Es decir, si el cliente me lo pide el desayuno, si él quiere, entonces ahí no hay obligación de prestar el servicio y en esos casos se entiende que no se están prestando servicios complementarios. Además, debo de acreditar que estoy dotado con medios materiales y humanos para prestar el correspondiente servicio. Es importante cómo publicito mi arrendamiento. Cuando yo lo publicito, cuando yo lo exteriorizo a través de los canales correspondientes, ¿cómo publicito los servicios que yo acompaño al arrendamiento? Este es un hecho que es en efectos de prueba importante, porque yo a través de mi publicitación ya puedo estar exteriorizando que cuando viene el cliente pues le estoy ofreciendo desayuno o le estoy ofreciendo limpieza. Y luego lo que son los tribunales, en vía administrativa pues menos, pero lo que son los tribunales sí que están admitiendo como prueba la prueba testifical. Es decir, y esto lo podríamos aplicar a nuestro caso concreto, es decir, que el cliente me suscribiera una declaración en la cual asumiera que efectivamente cuando él ha disfrutado de la vivienda
pues le han sido prestados servicios complementarios. No hay una prueba única, pero sí que tendríamos que construir este cúmulo de pruebas para intentar acreditar que verdaderamente estamos prestando servicios complementarios propios de la industria hotelera, si es que los prestamos, si es que los prestamos. Bueno, yo voy hablando, si les parece bien, puedo parar un momento por si ya ha surgido alguna duda y así hacemos el tema un poco más ameno. No sé si quieren que comentemos algo. ¿Perdón? Perfecto, sí. Esta es una de las cuestiones que fundamental, es decir, que cuando yo suscriba el contrato con el cliente me obligue a prestar esos servicios durante la estancia. Es decir, que no le ofrezca la posibilidad de utilizarlos o no a demanda suya, sino que yo ya estoy obligado inicialmente. Otra cuestión es que luego él los use o no los use. Si voy a un hotel puedo desayunar o no, pero en principio el hotel se obliga, cuando yo he pagado el precio, a prestarme el servicio de desayuno. Es importante, sí. La prestación de servicios, cambio de sábanas cada 3 días y de toallas cada 2 días, es decir, no diariamente, ¿se considera servicio prestado? Aquí todo se mueve en torno a la interpretación que hace la Dirección General de Tributos, como os comentaba antes, y se le plantea precisamente esta situación, es decir, yo no hago un cambio de sábanas diario, yo no hago un servicio de limpieza diario, si bien durante la estancia, con cierta periodicidad, sí que ofrezco estos servicios, ¿no? Las contestaciones las respuestas que da la Dirección General de Tributos es que no se precisa de una prestación diaria del servicio, es decir, hay bastantes consultas en las cuales la periodicidad en la prestación, siempre que sea durante la estancia, habilita a entender que presta servicios complementarios propios de la industria hotelera. Por lo tanto, en ese caso sí que se entendería que los hay. No perdamos de vista qué consecuencias tiene prestar servicios complementarios propios de la industria hotelera. Prestar servicios complementarios propios de la industria hotelera supone que la estancia del cliente va a quedar sometida a IVA al 10% y a efectos del IRPF va a ser considerado un empresario, no un arrendador. De acuerdo. Ahora que tengo el micrófono, le hago otra pregunta. Sí, claro. En el caso primero que nos puso este que era una empresa y un señor de 54 años que perdió el caso en los tribunales, si él, el tiempo que hacía uso de la vivienda, se hubiera pagado una factura a su compañía, a su propia empresa, y hubiera pagado el 10% de IVA por el tiempo que hace uso, ¿se consideraría...? Sí. En estos casos, porque hemos tenido algún expediente en este sentido, entendemos que decae la finalidad propia, o sea, la esencia propia del arrendamiento vacacional, por cuanto no hay relación con terceros de forma habitual. Estos casos los hemos tratado prácticamente igual que el primer supuesto. Además de... Sí. Además de que se alquila vacacionalmente, sí. Yo lo hago en mi caso, que yo lo estoy haciendo, porque tuve un problema de prorrateo con Hacienda en el 2013. Entonces, consultando con mi gestoría, yo lo que hago es, yo tengo mi vivienda habitual en Madrid. Cuando vengo a Ibiza, me quedo en una de las habitaciones de la casa vacacional y yo todos los meses pago a mi empresa un alquiler masivo. Sí. Pero se alquila, está todo el año expuesto al alquiler y se alquila todas las reservas que salen. Claro, tendríamos que ver el caso concreto, pero el caso que planteamos primero, 54 días a terceros, el resto al propietario, lo que estamos entendiendo es que se pierde la esencia del arrendamiento vacacional. Es verdaderamente una cesión de uso de la vivienda al socio exento de IVA. Vale, no sé con qué periodicidad la utilizas, y etcétera, pero habría que analizarlo en tu caso concreto. Cuando no hay clientes, pues tengo que hacer gestiones en Ibiza o pues me quedo ahí y como si fuese un hotel, en lugar de quedarme en un hotel, pues yo me pago un... Claro. ¿Y hay prestación de servicios complementarios durante tu estancia? Es que cuando hay clientes, suelo ser yo mismo el que presta los servicios complementarios. Exacto. Ahí quizás el problema que habría es que durante tu estancia
no puede haber no puede haber una autoprestación de servicios a ti mismo. Claro. Entonces, claro, la parte del arrendamiento, que sería cesión de uso de la vivienda a ti, sería un arrendamiento, una cesión de uso, es un arrendamiento, pero exento de IVA. Exento de IVA. ¿Vale? Claro, si yo tengo una parte de mi alquiler anual exento de IVA y otra parte de mi alquiler anual a terceros en los cuales yo puedo acreditar que presto servicios complementarios, la regla de funcionamiento es prácticamente como la que hemos explicado. Podré deducir un porcentaje, ¿verdad? Un porcentaje de mi IVA soportado en función de los periodos de tiempo que alquilo a terceros y presto servicios. Pero en tu caso, esa utilización no se acompañaría por servicios complementarios, porque Bien, no te los puedes autoprestar tú. En mi caso sería, además de, es decir, si yo no utilizase la casa, no pagaría nada a la sociedad, estaría vacía, pero la casa está siempre expuesta a la comercialización. Solamente estoy yo solo cuando no hay clientes, ¿no? Yo el problema que veo ahí es que esas cesiones de uso podrían calificarse sin IVA, y eso significaría que en el ejercicio de la actividad habría arrendamientos con IVA, arrendamientos sin IVA. Esto genera un efecto un tanto perverso en el IVA soportado, porque solo puedes deducir la parte del IVA soportado que proporcionalmente corresponde a los servicios que está claro que prestas a terceros con servicios complementarios. La casuística es múltiple, La casuística es múltiple. Una última. Buenas tardes, Vicente. Gracias por asistir como todos los años. Felicidades por el libro que has escrito. Aclara muchas de las preguntas y dudas que hay en este aspecto de la fiscalidad en Ibiza, pero aún así yo tengo una duda, más que para mí también, pero para muchos de los propietarios que tenemos. Cuando estamos hablando de casas que evidentemente no aplican el IVA porque no dan servicios de industria hotelera, significa que simplemente se limpian cuando se van los clientes, no aplican el IVA. La duda que tengo, que tienen muchos de los propietarios, es qué se pueden deducir y qué no se puede deducir. Está claro que el IVA no, porque no están dando servicios turísticos, pero dentro de gastos de la casa, ¿qué es lo que se pueden deducir? Ahora ha quedado claro con uno de los ejemplos que solo durante el periodo de alquiler, pero unos dicen que se pueden deducir todos, todos los gastos, y otros dicen que no, que parte de ellos. Gracias. Vale. Podrían deducir exactamente los mismos gastos que tendría un arrendador de una vivienda no vacacional. Es decir, podría deducir la reparación y conservación, podría deducir si ha pedido préstamo para adquirir la vivienda o para mejorarla, los gastos financieros, serían deducibles, los tributos, cualquier servicio externo que redundara en el mantenimiento de la vivienda, etcétera, serían deducibles, cuotas de seguros, la amortización, todo esto sería deducible. Lo que pasa es que si no presta servicios complementarios, todo esto lo tenemos que prorratear al estricto periodo de tiempo en que tenemos la vivienda alquilada. No podemos deducir el 100%. Esa es la característica. Sí, pero por ejemplo, factores como mantenimiento de piscina, de jardín, de la limpieza, la lavandería, aunque no la hagan intermedio, todo eso y sus costes de agua y de luz, todo eso no se lo podrían deducir, ¿o sí? Se podrían deducir. Lo único que pasa que esta tipología de gastos es decir, todo lo que es el mantenimiento de jardín, mantenimiento de piscinas, etcétera, para poder deducirlos durante todo el año, tendría que quedar perfectamente acreditado que no hay utilización privativa de la vivienda. Porque son gastos de reparación y conservación. Los gastos de reparación y conservación, en este caso conservación, mantenimiento de jardín, mantenimiento de piscina, tienen una excepción respecto al resto de gastos. Un IBI, una amortización, un gasto financiero, la norma es bastante estricta, solo en el periodo de tiempo estricto en que tengas alquilado. Un gasto de reparación, un gasto de conservación, hablemos de un pintado de la casa, hablemos de un mantenimiento de jardines, hablemos de un mantenimiento de piscina, y siempre con la premisa de que durante los meses de no alquiler no hay utilización privativa del inmueble, porque entonces decaería la deducibilidad. Pero si no la hay, esta tipología de gastos, los de conservación,
son perfectamente deducibles en los periodos de tiempo en que la vivienda no está alquilada. No está alquilada. Por lo tanto, en principio, tendrían que tener la cualidad de deducibles. Tendrían que tener la cualidad de deducibles porque son conservación. Y esos, lo que se establece es, aunque no esté alquilada, yo necesito pintar, yo necesito reparar antes de que empiece el arrendamiento puro. La norma no impide la deducción de estos gastos fuera del periodo de alquiler. Ahí no es estricta como en los otros. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más, por favor? ¿No? Pues sigo un poquito más. Ya me queda muy poco, esto lo tenemos ya. Esto ya está. Hacer referencia, por si acaso os encontráis con algún caso, de aquel propietario que es no residente. No residente y alquila la casa a una comercializadora. Y luego la comercializadora ya en nombre propio, pues lo que hará será buscar los clientes, ocupar la casa, pero la relación contractual del propietario no residente no es con los clientes. La relación contractual del propietario no residente es con la comercializadora, le cede el uso de la vivienda, esto es un alquiler sujeto a IVA al 21%. ¿Qué ocurría? ¿Quién ingresaba el IVA del alquiler que el no residente facturaba a la comercializadora por el arrendamiento? Lo ingresaba el no residente, tradicionalmente lo ingresaba el no residente, hasta que en el año 2016 la Dirección General de Tributos y el Tribunal Económico Administrativo Central, en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cambiaron el criterio. Y a partir del 2016 entienden que la obligación de ingresar el IVA de ese arrendamiento, cuando nos encontramos con un no residente que lo único que hace es alquilar la casa a la comercializadora y que no está para hacer el alquiler dotado de una oficina ni de personal empleado, sino que simplemente el hombre lo que hace es ceder el uso de la vivienda, a partir del año 2016 entienden que el que tiene que ingresar el IVA de este arrendamiento no es el no residente, es la empresa comercializadora. Por lo tanto, la empresa comercializadora recibirá la factura de alquiler sin IVA por parte del no residente y la empresa comercializadora, cuando presente su declaración de IVA, añadirá un IVA más, el 21% del IVA correspondiente al alquiler del no residente. Os lo digo porque si estáis algunos aquí de empresas comercializadoras y el arrendamiento de la vivienda vacacional os lo hace un no residente, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que la obligación de ingresar el IVA se ha trasladado desde el no residente a la empresa comercializadora. El no residente factura sin IVA, ¿de acuerdo? Y la empresa comercializadora lo ingresa. Es lo que se llama la inversión del sujeto pasivo. Y finalmente, ya para acabar y que Rocío ya pueda continuar, pues tenemos el retorno del modelo 179. El modelo 179 tuvo un problema en su aprobación, incumplió la necesidad de que tuviera la norma un dictamen del Consejo de Estado y en este caso se anuló el 179 por el Tribunal Supremo, decayó el 179, hemos tenido un año y medio aproximadamente en que no ha habido obligación de presentar el modelo 179, que sabéis que es la declaración informativa sobre cesión de uso de viviendas con fines turísticos, que el obligado a presentar el modelo 179 no es el propietario, el obligado a presentar el modelo 179 es el intermediario, aquel que consigue clientes al propietario, es el que tiene que informar de que la vivienda se ha alquilado. La periodicidad de su declaración es trimestral, todas las cesiones de uso en las que el intermediario culmine, llegue a buen fin la ocupación de la vivienda, tenemos que declarar trimestralmente. El plazo de presentación es el mes siguiente al trimestre y, por lo tanto, ahora, en el mes de enero, se presentará el 179 del cuarto trimestre del 2021. ¿De acuerdo? Se reactivó el 179 para cesiones de uso
realizadas a partir del 26 de junio. Es decir, si una intermediaria le consigue a un propietario un cliente, esa cesión de uso efectuada a partir del 26 de junio del 2021 ya tendría que haber sido declarada. Sin embargo, como el periodo del segundo trimestre en el que estuvo operativo el 179 fue muy corto, estuvo aprobado del 26 de junio al 30 de junio, dijeron, en el segundo trimestre no se presenta modelo 179, en el mes de julio no se presenta modelo 179 y las intermediaciones que haya que declarar realizadas entre el 26 y el 30 de junio de 2021 se añaden a las que tienen que ser objeto de declaración en el tercer trimestre. ¿De acuerdo? El tercer trimestre, es decir, julio, agosto y septiembre, que se presentará del 1 de octubre, estamos en plazo ahora, del 1 de octubre al 2 de noviembre. Es el 2 de noviembre porque el último día del mes de octubre es festivo, luego está el día 1, pasa al día 2. Pero ya lo tenemos nuevamente operativo. Hacienda no tendrá información a través del 169 de las cesiones de uso de viviendas que han habido en buena parte del año 2020 y no tendrá información de las cesiones de uso que han habido hasta el 26 de junio del 2021. Pero a partir de esta fecha ya está reactivado, ya se ha tramitado la norma correctamente y está reactivada nuevamente la obligación de declaración. Bueno, pues con esto yo acabo, cedo la palabra a Rocío. Pues, no sé si preferís que hagamos consultas al final. Si queréis al final, Perfecto. lo hacemos al final, Sí. y así un poco vamos alternando. Vale. Gracias, Vicente. Venga, pues, nada. Rocío. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por invitarme un año más. Y volvemos a estar en la mesa de fiscalidad. Cierto es que sobre todas las cuestiones teóricas creo que estamos todos ya más o menos informados. A mí me gustaría poner el acento en dos cuestiones al hilo de la explicación de Vicente. Una primera es el hecho probatorio, como en este caso desde el lado del administrado, y podríamos, creo, extraer una conclusión general que lo que no se puede probar no existe. En el primer supuesto que ha planteado Vicente, el hecho probatorio indicaba claramente esa finalidad privativa, personal, en esa casa de alto coste. No puedo entender, salvo un requerimiento muy concreto de la agencia tributaria, que vaya nadie a presentar sus facturas de comida y de bebida de todo el año. Pero en las situaciones normales y habituales, por la importancia definitiva, importantísima, por cómo cambia el escenario tributario, que tú prestes servicios complementarios a la industria hotelera o que no los prestes, cualquier servicio que se preste debe ser susceptible de que podamos probar que lo hemos prestado. Si lo hemos prestado nosotros directamente, dispondremos de medios materiales o personales. Y si nos ha prestado otro trabajando para nosotros, debemos de estar en condiciones de probarlo. Mediante facturas y mediante la acreditación del pago de esas facturas. Todos estamos ya al corriente, pero desde julio, con la nueva ley de medidas de prevención del fraude fiscal, los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros están prohibidos. Yo no voy a poder probar ningún servicio si no es prácticamente con una transferencia bancaria. Todo ese soporte documental tiene que estar debidamente custodiado porque durante los 4 años del periodo de prescripción la Administración tributaria está en su perfecto derecho de requerirme su presentación, bien a un requerimiento de información, una comprobación limitada, una inspección de alcance general, da igual. Con lo cual es muy importante mirarse un poco para adentro y decir, ¿yo de verdad estoy prestando servicios complementarios a la industria hotelera? Y si lo estoy haciendo, ¿lo puedo probar? Fundamental. ¿Por qué? Porque esta clasificación de los rendimientos obtenidos desde el punto de vista de la persona física, estoy hablando de renta,
me va a hacer que esas rentas caigan en el saco de los rendimientos de actividades económicas, donde voy a poder deducir gastos prácticamente sin limitación, todo lo que esté relacionado con la obtención de ingresos, pero son unos ingresos en términos globales y anuales. Me va a permitir deducirme una serie de gastos en términos globales y anuales, siempre y cuando exista cierta correlación entre los ingresos y los gastos. ¿Cuándo voy a tener que empezar a contar los días? Si yo no presto servicios complementarios a la industria hotelera, porque esos rendimientos, salvo que yo disponga de una estructura de medios materiales o personales, no van a tener la consideración de rendimiento de actividad económica, va a tener una consideración de rendimiento de capital inmobiliario. A la ley de renta no le interesa a quién alquilas tú si no prestas servicios complementarios a la industria hotelera. Te va a preguntar si tienes derecho a aplicar la reducción del 60%. Si cumples las condiciones para aplicar una reducción del 60% del rendimiento neto. Pero en este escenario en el que nosotros nos movemos, donde alguien viene a nuestra casa a pasar un fin de semana, a pasar una semana, a pasar un mes, donde el destino de ese inmueble no es la morada, no es la vivienda continuada, no es la utilización como vivienda con carácter permanente, realmente en esos supuestos la ley de renta no te pregunta si ese rendimiento te lo genera una persona que viene una semana o que viene un mes. Insisto, si no tengo el derecho a aplicarme el 60% de la reducción del rendimiento neto, que sería lo normal en este supuesto, no, porque la finalidad del inmueble es otra, a la ley de renta ya no le interesa nada más. Y la ley de renta lo que te va a preguntar es, ¿y cuánto tiempo has tenido el inmueble alquilado? Y por el tiempo que lo hayas tenido alquilado, trae los ingresos, busca los gastos del año, los gastos del ejercicio. Ahora vamos a hablar de los plurianuales, porque además tengo alguna pregunta que hacerte. Y prorratea y dedúcetelo. ¿Qué te vas a poder deducir? Estábamos hablando, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar qué gastos están relacionados con los ingresos. Realmente en este tipo de arrendamientos, pues a veces tendremos gastos por comunidad de propietarios o no. Vamos a tener, en cualquier caso, el gasto por amortización. Importante cuando determinamos el gasto por amortización dentro del rendimiento de capital inmobiliario. Esto ya deberíamos saberlo todos, pero no está más decirlo. El suelo no se amortiza. Había cierta polémica, ciertos criterios erráticos, podemos decir, de la Dirección General de Tributos, donde se planteaba cuál era el gasto por amortización de un inmueble, dentro de un rendimiento de capital inmobiliario, de un inmueble que habíamos adquirido bien por donación o bien por herencia. Esa polémica, ese criterio polémico donde de pronto la Dirección General de Tributos empieza a pensar que si he adquirido el inmueble por herencia o por donación, vamos a pensar en nuestra donación con definición, por ejemplo, solo me puedo deducir por la base de la amortización. En algún momento la Dirección General de Tributos se ha planteado que solo me podía deducir el 3% de los gastos de adquisición de ese inmueble. Es decir, que si yo he adquirido el inmueble vía donación con definición con una bonificación del 99% de la cuota y he pagado menos de 1.000 euros por la adquisición de ese inmueble, en algún momento la Dirección General de Tributos ha podido plantearse que el 3% de amortización no iba basado sobre el valor incorporado a la escritura de aceptación de la donación con definición, sino al coste. Gracias a Dios, eso ha ido escalando jurisprudencialmente y en septiembre de este año ya el Tribunal Supremo, en una sentencia muy interesante, ha venido a zanjar este tema del 3% de la amortización cuando estoy amortizando un inmueble que he adquirido a título lucrativo, vía donación o vía herencia. Ya no queda ninguna duda que esa base de amortización no va a ser los gastos de adquisición, sino el valor del inmueble. Deberíamos ir a buscar el valor que se incorporó en la escritura, bien de aceptación de la donación o bien de la aceptación de la herencia. Esto
cambia bastante la estructura de gastos deducibles y da cierto halo de seguridad a las rentas que hacemos, ¿no? Importantísimo tenerlo en cuenta. Ahora hay que recordar que no vamos a la escritura de herencia o vamos a la escritura de compra y el valor de mercado que ponga lo calculo por un 3% por el número de días que tenga alquilado. No. De ese valor tengo que extraer qué valor corresponde al suelo y qué valor corresponde al vuelo, porque el suelo no se amortiza. El criterio que está pacíficamente aceptado es coger el recibo del IBI, buscar el valor catastral, ver valor catastral del suelo, valor catastral de la construcción, nosotros mismos sacar el porcentaje y proyectar ese porcentaje sobre nuestra base de amortización, que será nuestro valor de adquisición. Y eso nos lo llevamos a renta. Lo multiplico por el número de días que lo tenga alquilado respecto del total. Estos son gastos que podríamos decir en el esquema liquidatorio que son gastos anuales. Pero Vicente se refería antes también a estos gastos de reparación y conservación. Dentro del esquema recaudatorio del rendimiento de capital inmobiliario, y estoy hablando de rendimiento de capital inmobiliario y no quiero que perdamos de vista que esto solo se produce en renta cuando yo no presto servicios complementarios a la industria hotelera. Porque si yo los presto, este problema de prorrateo temporal yo no lo tengo. Si yo hago estos gastos de reparación y conservación, pertenecen a la categoría recaudatoria dentro de esta parte de la renta de la base imponible general, que se denominan gastos plurianuales. ¿Qué significa? Significa que hay dos tipos de gastos que son reparaciones y conservación y los intereses que empleamos en la financiación de los capitales ajenos, bien un préstamo personal que esté remunerando, bien la financiación que me ha facilitado el banco para adquirir la vivienda, el inmueble. Esos dos tipos de gastos funcionan de una manera distinta del resto, porque esos gastos me permiten, dice la norma, anular el rendimiento hasta cero, y si ya tengo el rendimiento cero, me los voy a poder aplicar en los 4 ejercicios siguientes. Es decir, que yo voy a trasladar los gastos que no me haya podido deducir, que ya se supone que son de una cuantía importante porque representan esos gastos de reparación, de conservación y los intereses que pago al banco, y van a hacer mi rendimiento cero. ¿Qué significa mi rendimiento cero? Significa que después de ese rendimiento que yo he dejado en cero, yo a ese rendimiento cero le voy a poder deducir el resto de gastos. Los que están vinculados con la obtención de ingresos, por supuesto, y prorrateados por el tiempo que ha durado el arrendamiento. Estoy hablando del IBI, estoy hablando de la amortización, estoy hablando de los servicios de terceros que haya pagado. Estoy hablando de todo, de una relación de gastos, de los gastos del año, podríamos decir. ¿Y qué efecto tiene eso en la renta? Eso me genera un rendimiento negativo, que se integra y compensa con el resto de rendimientos positivos que forman parte de la base imponible general. A lo práctico, si yo soy capaz de generar un rendimiento de capital inmobiliario negativo de 10.000 euros y he obtenido un rendimiento de trabajo sujeto a retención de 10.000 euros, la renta me sale a devolver seguro. Porque ese rendimiento de capital inmobiliario negativo se integra y compensa con otro rendimiento positivo. Si ese rendimiento, además, ha estado sujeto a retenciones, matemáticamente se anulan, pero hay una parte de este rendimiento que ahora queda anulado sin efecto tributario que ha estado sujeto a retención. Es por ello que no todos los gastos de reparación y conservación, por la importancia recaudatoria que tiene, o sea, por el impacto recaudatorio que tiene en el esquema liquidatorio, son gastos que están tasados, son gastos que están controlados y son gastos de los que hay que conservar, en primer lugar, el soporte documental. Importantísimo. Si estoy haciendo reparaciones, tengo que tener el soporte y el pago del soporte.
por la importancia que tiene. Una vez que yo he terminado de relacionar esos gastos plurianuales, ahora pueden pasar dos cosas. Los he agotado en el año porque el primer año tengo una renta muy alta que percibo y entonces no he tenido la necesidad de trasladarlos a los ejercicios posteriores, o de pronto o bien los gastos son de tal cuantía o bien la renta no es lo suficientemente grande, lo que he cobrado al inquilino durante el ejercicio, que yo los traslado al ejercicio siguiente. Claro, los traslado al ejercicio siguiente, primera cuestión, si tengo rendimientos del capital inmobiliario positivos, si tengo rentas positivas con las que compensar. Quiero decir con esto, si voy a hacer un gasto importante de reparación y conservación que vaya yo a intentar compensar con las rentas obtenidas del arrendamiento, vamos a intentar asegurarnos que el inmueble va a estar alquilado también el año que viene. Por ejemplo, con esto está directamente, vuelve a relacionarse con el hecho probatorio, porque si la voluntad del titular del inmueble es efectivamente alquilar de manera permanente, lo normal será que se pueda compensar hasta el final, en los 4 ejercicios siguientes, estos gastos de reparación que le quedan pendientes. Si realmente el uso de la casa no es para alquilarlo a terceros, sino que es un uso privativo, pues vamos a tener en cuenta que, claro, las reparaciones y conservación de una vivienda que yo utilizo para mi uso privativo no son deducibles. Entonces es importante no hacerse trampas al solitario, es importante dimensionar y que seamos capaces con honestidad de calificar exactamente qué tenemos encima de la mesa. Y de lo que tenemos encima de la mesa es un rendimiento de capital inmobiliario, pues vamos a aplicar los gastos que se deducen de la norma para los rendimientos de capital inmobiliario. Si tengo un rendimiento de actividad económica porque presto servicios complementarios, bueno, pues vamos a intentar poder probar todo. Porque si nos llaman y no tenemos ese soporte documental, pues no vamos a poder, en el fondo, deducir nada. ¿Qué problema añadido vamos a tener? Que la calificación de un inmueble en IVA es que no tiene nada que ver de la calificación de un inmueble en renta. En renta tenemos un montón de... Para el mismo inmueble, pues se me generan distintas calificaciones. Pues esto es mi vivienda habitual, porque la ocupo efectivamente, porque la utilizo como vivienda, la ocupo de manera permanente y continuada durante un periodo de tiempo. Igual es un inmueble a disposición, porque no tiene la consideración de vivienda habitual y porque además no la tengo alquilada. El mismo inmueble puede ser vivienda habitual hasta febrero, a disposición de febrero a septiembre y alquilada de septiembre a diciembre. Es que es el mismo inmueble. Lo importante es el uso que se da. Igual que en el IVA, que puedo utilizar la casa como vivienda, puedo ponerla en el circuito comercial o en un circuito económico y para mí sea vivienda, la puedo alquilar, esa persona a un comercializador, el comercializador o intermediario la puede alquilar. ¿Para quién es vivienda? ¿Quién la usa como morada con carácter permanente? Bueno, pues es el que la usa, no es el titular de la vivienda. En IVA todavía es un poco más complejo, pero realmente cuando tú le haces en IVA la pregunta de ¿quién está utilizando la casa con carácter como morada? ¿Quién la utiliza? La utiliza el estudiante, que se la alquila a la agencia, que además la alquila en exclusiva al propietario. Y cuando empiezas a reconstruir la operación, para ver dónde va un 21 y dónde va un 10 y dónde va un 0, tienes que preguntar en cada uno de los operadores dentro de la cadena de valor quién está utilizando la casa y para qué. El propietario que la alquila en exclusiva a otra persona para que la explote, era su casa, pero la va a utilizar. ¿La finalidad de esta parte de la cadena de valor es vivienda habitual? No, si él lo que quiere es alquilarla en exclusiva. Y el que la alquila en exclusiva, ¿qué quiere? ¿A quién la va a alquilar? Al IVA siempre hay que preguntarle quién está utilizando la casa, el inmueble y para qué. Y eso se desvincula automáticamente de la propiedad.
En renta no termina de pasar eso, pero el IVA, que al final lo que está grabando es el incremento de valor en cada una de las fases de la cadena, te permite añadir valor en cada fase de la cadena a la vivienda. Siempre hay que preguntarle al IVA quién es el que la está utilizando con carácter permanente. Como vivienda, para saber dónde va un cero. ¿Quién está prestando los servicios complementarios a la industria hotelera? Para saber dónde va el 10. ¿Y quién está en el resto de supuestos? Para saber quién va al tipo general. ¿Y quién está haciendo dos cosas al mismo tiempo? El caso que contaba este señor, y entonces ahora yo vuelvo y voy a mi casa. Claro, yo no me puedo autoprestar servicios complementarios a la industria hotelera, no puedo hacer eso. Eso te genera un roto en la posibilidad de deducción del IVA soportado, que muchas veces hay que saber exactamente cuántos elementos tenemos encima de la mesa y cuál es el impacto fiscal de las cosas, ¿no? Otra cosa es que él tuviera un contrato de alquiler. Luego hay tanta casuística en este tema que es muy importante que sepamos calificar correctamente las cosas que hacemos. Importantísimo. Y aún así, todas estas categorías de IVA que no se parecen a las categorías de renta en cuanto al inmueble, en cuanto a la condición de empresario o profesional, además, siendo todo ello dentro de la disciplina tributaria, luego encontramos además otros factores externos donde, habiendo quedado bastante claro, tal y como dice el Supremo, que solamente me puedo deducir los gastos, no estos plurianuales, el resto de los gastos del ejercicio, el IVA, la amortización, etcétera, durante el periodo de tiempo que he tenido el inmueble alquilado, pues luego de vez en cuando encontramos cosas que no sé si habéis tenido la oportunidad de mirar, que es el Real Decreto Ley 1921, que es un decreto que pretende impulsar la actividad rehabilitadora, donde se establecen un montón de beneficios fiscales en renta, ya no para el que alquila, ya no para el titular, sino exactamente para obras, bien que mejoran, que reducen el consumo de calefacción, que reducen la eficiencia energética, una serie de cosas que os recomiendo mirar y que son aplicables en la base del IRPF del titular del inmueble y ahora estaréis pensando, ¿qué tipo de inmueble? Y entonces la norma dice vivienda a disposición o vivienda en expectativa de alquiler, condicionado a que la vivienda que está en expectativa de alquiler se alquile antes de diciembre del 23. Si lo pensamos ahora en alto, la ley de renta me dice que los ingresos tienen que estar correlacionados con los gastos, el Supremo me dice que yo tengo que prorratear los gastos atendiendo al periodo que lo he tenido alquilado. Ya hemos visto, en cuanto a la deducibilidad del IVA soportado, que se ha aceptado por el Tribunal Superior de Justicia de aquí, que mi condición de empresario profesional a efectos de IVA, que el artículo 5 de la ley del IVA está condicionado al tiempo, a un tiempo, donde yo soy empresario con 54 días y actúo como empresario 54 días y el resto del año no lo soy, con lo cual el resto del año no me puedo deducir el IVA soportado. Y sin embargo, ahora resulta que tengo deducciones en renta, que hay una que es una deducción de un 20%, limitada a una base de 7.000, pero hay otra con un 40% que hay una deducción máxima casi de 7.500 euros. Que en una renta, una deducción en cuota de 7.500 euros, porque yo pueda reducir mi consumo en calefacción o pueda mejorar la eficiencia energética de mi casa, que son mejoras, que es mi casa ahora. Pero como ya hemos visto en rentas, que puede ser mi casa ahora, pero es que el año que viene o la meto en vacacional
o alquilo sin prestar servicios complementarios. O sea, estoy haciendo una mejora para el inmueble que me va a permitir ahorrar energía, estar más cómodo, pero es que además puede ser algo que luego mejore la condición de comercialización de ese inmueble. No estoy hablando del mercado turístico en este caso, podría ser un alquiler puro y duro. Es como para mirarlo. Pero solo quiero llamar la atención de que esta estructura de deducciones en renta, que es IRPF puro y duro, sobre los inmuebles sobre los que se fija son, 1, vivienda habitual, vivienda, dice la norma expresamente, que se destine a una necesidad permanente de vivienda. Mira que ¿no? O inmuebles en expectativa de alquiler. El totum revolutum, ¿no? Porque ¿quién me va a decir a mí que yo este inmueble no lo tengo en expectativa de alquiler? ¿Quién me lo va a...? O sea, si yo hago así en el Cluedo y digo vivienda habitual, vivienda que se pueda, que se destine a necesidad permanente de vivienda, de morada, ¿vale? O vivienda en expectativa de alquiler. En este Cluedo es donde yo me muevo para ver qué obras me van a permitir reducir mi consumo en calefacción, me van a permitir mejorar la eficiencia energética. Es que hay una línea completa de ICOs y de avales para esto. Y entonces ahora yo digo, venga, pues vamos a ello, ¿no? Voy a mejorar la casa y encima voy a ahorrar impuestos. ¿Qué hago yo con este gasto que entiendo yo que sería reparación y conservación? Me gasto 50.000 euros en cambiar la calefacción y entonces ya... Y antes yo tenía un certificado de eficiencia energética pero como consecuencia de todas estas mejoras yo puedo acreditar que ahora estoy en un B y me he gastado 50.000 euros y me han dado una deducción de 7.500, me la he deducido en renta, porque el inmueble está en expectativa de alquiler y está condicionado solamente a que yo lo alquile antes de 31 de diciembre del 23, que malo será que no lo alquile, ¿no? Pues anda, que no queda. Pero yo tengo los gastos este año, fíjate, para algo que la ley me condiciona que yo lo tenga alquilado en el 23. Yo creo que esto va a plantear serios problemas de esa gente que pueda acreditar estos gastos, que este año yo no la tengo alquilada, que esto está condicionado a que yo la alquile a 31 de diciembre del 23, que la voy a alquilar, pero es que la voy a alquilar en el 23 y los gastos son del 21. Pero es que además me han dado un ICO. Entonces, desde el punto de vista estrictamente material, la bonificación está, este beneficio fiscal está pensado para mejorar la eficiencia energética y para ahorrar impuestos. Es inevitable meterlo dentro de cierta planificación. Si además tenemos viviendas ahora que acaba la temporada, que es el momento perfecto pues para hacer reformas, para hacer cosas, sabiendo que hay una línea de financiación pública muy fuerte para apostar por estos proyectos, pero ya desde atrás, desde la perspectiva de renta, que esto se aplique a inmuebles en expectativa de alquiler, vivienda habitual, todos sabemos lo que es, inmuebles vacíos, pues también. Ese concepto raro de que se destine a la necesidad permanente, entiendo que la interpretación lógica es no vacacional, pero claro, es que al final, dentro del vacacional, es que tengo que ver si presto servicios complementarios en la industria hotelera o no. Si no los presto, entiendo que todo lo demás puede satisfacer la necesidad de vivienda, bajo mi punto de vista, vaya. Pero claro, el problema que vamos a tener aquí es... ¿Qué pasa con esos gastos? Que este año los voy a acometer, a lo mejor incluso me los financian públicamente una parte, voy a tener las facturas, voy a cumplir con los requisitos. Uno de los requisitos es que yo lo tenga alquilado a 31 de diciembre del 2023. ¿Cuándo me voy a poder deducir yo esos gastos? O sea, yo creo que esto, en un ejercicio de buenismo sostenible, pues es muy buena idea. Pero realmente desde la perspectiva
probatoria y desde la perspectiva de la mecánica recaudatoria que tenemos ahora, entiendo que luego saldrá alguna consulta de tributos diciendo que aquellos gastos que usted incurrió y que le generaron derecho a deducción, entonces entiendo yo que me los podré deducir. O lo mismo ya es carta marcada, porque si ya le generó un derecho, porque también recaudatoriamente me va a generar una doble deducción, porque me va a generar los 7.500, la base máxima en 7.500 deducción en cuota, y es que además también me va a generar un anular hasta cero los rendimientos. Es como para... Me sorprendió bastante el otro día cuando lo vi y dije, esto es la típica cosa que nos va a dar, que nos va a dar un problema. Me indican que tenemos que parar, ir ¿no? acortando o agilizando. Bueno, pues aquí lo dejo. No sé Igual el si- año que viene tenemos la solución. No sé si, Vicente, ¿quieres comentar algo o damos...? Última puntualización en el tema del arrendamiento vacacional genera efectos muy discordantes en la imposición. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga mi vivienda, la alquile vacacionalmente, pues el alquiler lo que hace es que me hace perder la cualidad de vivienda habitual. Para que una vivienda sea habitual tengo que utilizarla durante 3 años continuados y el hecho de alquilarla me rompe esa reserva de ocupación que tengo previa, con lo cual, claro, si después de alquilarla vacacionalmente la vendo antes de volverla a ocupar durante un periodo ininterrumpido de 3 años, lo que nos ocurre es que no estamos vendiendo vivienda habitual y esto puede generar un problema porque en el impuesto sobre la renta hay un beneficio muy importante que es la exención de la ganancia patrimonial que obtenemos cuando vendemos nuestra vivienda habitual si nos compramos otra vivienda. Por lo tanto, si hemos alquilado nuestra vivienda durante un periodo de tiempo, la volvemos a ocupar y la vendemos antes de que pasen 3 años, hay que tener cuidado porque tributaremos la ganancia patrimonial sí o sí, aunque con el precio de venta adquiramos una nueva vivienda habitual. ¿Por qué? Porque necesito ocuparla 3 años de nuevo, se me ha puesto el marcador a 0 para entender que es nuevamente vivienda habitual. Esto también es uno de los efectos que genera el arrendamiento vacacional en este beneficio fiscal de la exención de la ganancia patrimonial cuando vendemos la vivienda. Hay que tenerlo en cuenta. Vale, yo quería comentar, sí que un poco a colación y creo Sí. que puede ser útil porque además nosotros en PIMEF y en ABAT nos vienen muchas cuestiones al respecto y me ha gustado sobre todo el tiempo que le has dedicado tanto tú Vicente como Rocío en cuanto a esos gastos que siempre un poco pueden ser un poco discordantes o puede haber contradicciones de reparación y mantenimiento. ¿Por qué digo esto? Porque Ibiza, Formentera son unas islas, son estacionales. Las casas están a disposición y en expectativas de arrendamiento durante todo el año, pero ya sabemos cuáles son los meses álgidos de demanda de esa ocupación, que son los meses que normalmente, salvo el año pasado, que fue un año excepcional, pues donde hay más ocupación, pues se podría entender que es a partir de abril, mayo, hasta el mes de septiembre, octubre. Claro, me ha gustado mucho porque has empezado hablando de que, evidentemente, si la casa no está ocupada, pues cuándo son deducibles los gastos del resto del año. Porque claro, la gente puede haber una casa que esté alquilada poco periodo, pero por un importe muy elevado, por la tipología de la vivienda. Claro, los meses que no está alquilada es cuando los propietarios o los comercializadores que gestionen esa vivienda es cuando se dedican a hacer las mejoras, que no hablamos de importes pequeños, por lo general. Es decir, se hacen mejoras con la expectativa, ya no solamente reparaciones, sino mejoras de poderlas alquilar al siguiente año por un importe más elevado, si así la temporada lo permite. Claro, ha quedado muy claro, pues, demostrar que no estamos ahí, pero que se iba a consultar con los consumos. Estamos hablando de casas que la piscina tiene que estar encendida todo el año, el césped se tiene que regar todo el año, probablemente habrá una depuradora o lo que sea, y si hacemos reformas habrá unos álgidos de suministros, porque a lo mejor estamos pues el pintor con la Karcher quitando para luego pintar o el obrero pues haciendo cemento. ¿Qué entendemos o qué puede entender un propietario?
Porque claro, tú puedes demostrar, y muchas veces demostramos, pero luego a juicio del inspector, pues lo puede aceptar o no lo puede aceptar. ¿Qué podemos en este caso? Porque consumos los hay, los va a haber, porque la casa se está mejorando con expectativas de obtener unos rendimientos más altos, pero hay consumos. Sí, esta situación es carne de polémica, seguro, porque la justificación podría ser no hay utilización privativa porque no hay consumos en la vivienda, pero en este caso es verdad que esta tipología de casas los tienen. Entonces, la prueba aquí es complicada, es decir, que no ha habido utilización de la vivienda para uso particular, es complicada. También es verdad que hay que ver la tipología de obras, porque tal como lo describes, a lo mejor determinada tipología de obras que se están haciendo no pueden calificarse en puridad como de reparación y conservación, sino más bien pueden calificarse muchas veces, si son de importe considerable o habría que analizar, son mejoras de la vivienda. Y tenemos que tener en cuenta que la mejora de la vivienda no impacta en gasto deducible, la mejora de la vivienda impacta en mayor valor de adquisición del inmueble e impacta luego cuando alquile en el tema que comentaba Rocío de que puedo amortizar sobre más base de amortización. Pero no tengo una solución que pueda decir universal, porque es decir... Es que es la cuestión que nos viene mucha gente de cómo puedo, porque claro... Es que, claro, los trabajadores que estén haciendo todo eso, que estén participando en... Ahora le doy una vuelta y vuelvo a pintar y a lo mejor cambio el suelo y a lo mejor tal... Es que esa gente no trabaja los fines de semana. ¿Cómo? Lo normal es que no estén trabajando en esa casa los fines de semana. Correcto. Con lo cual... Pero habrá la piscina que está encendida todo el día. Pero yo había empezado todos los días, el hecho probatorio, entonces tú pones todas tus facturas encima de la mesa y yo digo, ¿trabaja la gente aquí los fines de semana, sí o no? Sí. Vale. ¿Todos los fines de semana del año? No. A lo mejor resulta que los hemos contratado para que hagan una cosa intensiva, 2 meses, pero luego después, en algún momento yo tengo que poder probar que aunque solo sea por reacción al consumo donde la casa estaba habitada, entre comillas, como consecuencia de que se están haciendo unas obras, cuando acaban las obras se modifica el consumo. Otra cosa es un coste permanente como pueda ser la piscina. Ahí es donde iba yo. Entraría, por ejemplo, si vemos que hay un coste lineal, claro, que dices, bueno, el mantenimiento... de los ratios de consumo, efectivamente. Lo que pasa es que para tener yo y ya hablo en el desconocimiento, para tener yo la piscina encendida todo el año, yo puedo tener la piscina encendida todo el año y no tener a una persona encargada de vigilar el pH. Puedo tener la piscina abierta todo el año sin necesidad de incurrir en un gasto adicional que sea más que tener la piscina abierta, o tengo que contratar a alguien para que me vigile el pH tal. Claro, es que no es lo mismo, porque si yo la puedo tener abierta, pero nadie se va a bañar, a lo mejor no tengo que pagar a esa persona que me vigile si el agua está apta para el baño o no. Más que la persona, sobre todo son donde viene más dudas, sobre todo por parte de los propietarios, es en el caso de el modor, la depuradora, que está depurando todos los días. O el jardinero, porque estamos hablando muchas ocasiones de casas grandes que requieren de un jardinero, y el jardinero no va a arreglar el jardín el día de antes o durante el alquiler, lo va a preparar antes, va a mantenerlo antes. Entonces, sobre todo estamos hablando de casas con una tipología, pues eso, grandes. Claro. Yo creo que con un buen soporte documental y justificar las cosas, esos gastos deberían ser fiscalmente deducibles porque son necesarios. De hecho, si echara las cuentas de cuánto me cuesta vaciar la piscina y cuánto me cuesta volverla a llenar, seguramente que cuantitativamente me sale más barato tenerla abierta todo el año que vaciarla y volverla. Y lo que no se puede poner en peor situación es a alguien que tiene que incurrir en un gasto muy grande porque lo ha parado todo de pronto, pero que ese gasto temporalmente esté justificado porque coincide con el periodo de arrendamiento, de alguien que ha tenido un gasto sostenido en el tiempo más pequeño, en el fondo también para ahorrar dinero, porque es que la gente gasta
no para deducirse cosas. La gente gasta lo mínimo para tener más beneficio empresarial, y desde ese punto de vista también tienen que encajar un poco los impuestos, yo creo. No sé si hay alguna cuestión antes de... Entonces, todas aquellas viviendas que estén publicitadas en este tipo de plataformas, que son sociedades de la información regidas por la Directiva de Comercio Electrónico y por lo tanto no son comercializadores, ¿tendrán que rellenar este modelo? Se ha pronunciado, es que no tenía conocimiento si se había pronunciado ya el Tribunal Superior de Justicia, porque aquí lo que estaban discutiendo es precisamente esto. Estas plataformas estaban discutiendo esa condición. ¿Con qué finalidad? Evitar que estar dentro de lo que la declaración informativa les califica. La declaración informativa les califica como intermediarios. Además, el 179 se decía que era la declaración informativa de Airbnb, la declaración informativa de Booking, y sin embargo ha salpicado a las comercializadoras que tenemos ordinarias aquí en Ibiza. En estos momentos yo no sabía que se había pronunciado ya el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pero el efecto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haría que estas plataformas decayeran en la obligación de presentar el 179. Quedarían fuera, porque les quita la condición de intermediario en la estancia vacacional y les califica como prestadores de servicios de la sociedad de la información. Entonces, posiblemente, si esto luego lo tenemos que aplicar, no tendrán obligación de presentar el 179. No tendrán obligación, con lo cual habremos hecho una gran faena al pequeño intermediario, porque le habremos hecho cumplimentar el modelo 179 con todo el coste que supone para un intermediario ordinario de los que tenemos en Ibiza. Cumplimentar un 179, los que lo sufrís sabéis lo que es cumplimentar un 179, la dificultad que tiene, y sin embargo el gran objetivo buscado, que era que en la información de las plataformas, que era la sustanciosa, se caiga por esta sentencia, pues pierde el sentido el modelo 169, decae, no tiene sentido, porque el gran núcleo de la información proviene de ellas, proviene de estas. Pero sí, efectivamente, tienes razón. Decaería la obligación de presentar el 169. Sí, ya se pronuncia. Yo sabía que estaba el tema pendiente de resolver, pero no sabía que habían resuelto ya. Y otra pregunta que igual no me la puedes resolver, pero yo la lanzo, y es que las administraciones públicas, en mi caso el CUNSEI, pero estoy segura de que otras administraciones tienen el mismo problema, la Ley General Tributaria nos obliga a todas las administraciones a ceder datos a la administración pública tributaria, y además aclara que queda exento de la Ley de Protección de Datos, lo cual me parece estupendo. Pero, ¿qué hay de la bidireccionalidad? Porque a nosotros también nos vendría muy bien algunos datos de los que goza la agencia tributaria. Es que hay el problema es que la Ley General Tributaria, el artículo 94, me parece que es, de la Ley General Tributaria, prohíbe el retorno. Es decir, que la Administración Tributaria os facilitara a vosotros, los arrendadores vacacionales, información que a su vez bebe del modelo 179, a vosotros vendría súper bien, porque podríais detectar arrendamientos que no están dentro de la tipología correcta de vuestra normativa turística. Sin embargo, está prohibido expresamente. Solo puede usarse la información obtenida para fines estrictamente tributarios. La cesión está prohibida. Vale, una última pregunta. Gracias. Era una lástima. Sé que era una lástima. Gracias. También una pregunta sobre el 179. Independientemente de la situación de Airbnb, de Booking o de otras, los comercializadores, hay varios que trabajan con otras agencias o con otros intermediarios, como puede ser Booking, Airbnb u otros. En el 179, ¿cómo debe de presentarlo cada una de ellas? Así, imagínate que yo tengo una casa que alquilo
y que de repente está en una comisión a uno o a otro, Sí. y cómo se debería de actuar en ese caso. Hay el tema de que hay dos posibles intermediarios. Estás tú, que eres el que tienes el contacto con el cliente y el que te ha hecho el encargo para que le comercialices la estancia, y tú echas mano de Airbnb o de Booking. Ahí el que tiene la obligación de consignar en el 179 la cesión de uso, informar de la cesión de uso, es quien consigue la intermediación. Es decir, si finalmente es Booking el que consigue la intermediación, es Booking la que tiene que declarar. ¿A quién tiene que declarar? Tiene que declarar teóricamente al propietario. Cuestión que a lo mejor no lo sabe, quién es el propietario verdaderamente, la identificación del propietario, porque él no ha contactado con Booking, el que ha contactado con Booking eres tú. Ahí el 179 no casa bien, porque en realidad lo que tendría que hacer Booking es decir, a ver, ¿quién está alquilando la casa realmente? El propietario. Pues es el que Booking tendría que verter en el 179. ¿Pero qué puede ocurrir? Que Booking, en vez de verter en el 179 al propietario, declare en el 179 a la comercializadora que le ha hecho el encargo, es decir, que te declare a ti. Entonces costará delante de la administración tributaria que tú has alquilado una casa, lo cual no es correcto, porque tú lo que has hecho es una mera intermediación en la consecución de el alquiler. Te puede llegar un requerimiento a ti diciéndote que no consta que hayas declarado ningún tipo de alquiler. Entonces, en ese momento es cuando tú tendrás que acreditar que verdaderamente tu labor ha sido de mera intermediación y que el verdadero propietario que está alquilando es quien sea. Pero ahí se desfasa un poquito la información, porque a veces Booking no tiene la información del verdadero propietario, tiene información tuya. Claro, es que en ese caso nosotros lo que estamos haciendo es declarando a los propietarios, en el caso nuestro. Correcto. Y queda cojo el posible... Perdón, Roberto, es que tú no tienes obligación de cumplimentar ese 179 respecto a esa cesión de uso. No tienes obligación. La obligación recae sobre quien ha conseguido la intermediación, y el que realmente ha conseguido la intermediación es Booking. Por lo tanto, tú quedas exonerado en el 179 de declarar. Porque fíjate que si tú declaras esa intermediación, tenemos una duplicidad de información. Por un lado, Booking está declarando que ha habido una cesión de uso de esa vivienda y por otro lado lo estás declarando tú. Por el momento sí, Nayara. Por el momento están ahí, presentando. Bueno, si queréis vamos finalizando, Sí, que claro. ya es un poco tarde. Bueno, dar las No gracias. paramos. Podríamos estar hablando y hablando Pero bueno, sobre todo dar las gracias Vicente Arbona, como siempre, Rocío Garnacho, por intervenir y colaborar en este Congreso de Viviendas Turísticas. Y bueno, sobre todo ya damos por finalizada este 7º Congreso de Viviendas Turísticas. Agradecer, como no, y como no podía ser de otra manera, pues tanto a la directiva de la Asociación de Viviendas Turísticas, PIMEF, Consell Insular, y el Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río por cedernos estas instalaciones. También agradecer a lo que es Joan Frank por toda la colaboración que viene prestando, justo ahora ha tenido que marchar, pero sobre todo la colaboración en la definición de las mesas, que cada año siempre se intenta y se hace un esfuerzo para poner en boga y en debate todos aquellos temas de interés para el sector, así como también al sector que, como no podía ser de una manera, pues quiere prestar un servicio, quiere prestar una actividad de la manera más profesional, de la manera, como no podía ser de otra manera, más legal, pero sobre todo hacer las cosas bien hechas y ver un poco las expectativas y actuar en los tiempos actuales. Nada, gracias a todos y nos vemos el año que viene.